Un minero humilde pidió ayuda para salvar a su esposa enferma, pero el jefe de la mina la llamó inútil y le negó el derecho a vivir. Mientras el pueblo murmuraba a sus espaldas, Caleb reunió pruebas, y el cuaderno secreto de June lo cambió todo. Un juicio silencioso, una frase imposible de olvidar, y un pueblo obligado a abrir los ojos. Pero escuchen cómo esta historia dio un giro inesperado y por qué la dignidad terminó venciendo el desprecio. En el árido norte de Arizona, donde el viento arrastra polvo y silencio entre los cerros, el pueblo de Pine Rock parecía detenido en el tiempo. Todo giraba en torno a la mina de carbón, una boca oscura que tragaba a hombres cada amanecer y los devolvía ennegrecidos, exhaustos, con los pulmones cansados y los sueños aplastados por la rutina. Caleb Morris era uno de esos hombres, 36 años, espalda ancha, manos agrietadas como la tierra del desierto. No hablaba mucho, pero todos sabían que era trabajador, honesto, un tipo que no debía nada a nadie. Vivía solo desde que su madre murió en la primavera pasada, y desde entonces algo en él parecía inclinarse hacia el vacío, como si supiera que el trabajo no bastaba para llenar la casa. Fue en una tarde de domingo, sentado en la banca de la iglesia, cuando sus ojos se cruzaron de nuevo con los de June. Ella estaba acompañando a su tía abuela, como siempre, con ese gesto sereno pero ausente, los dedos entrelazados sobre el regazo, la piel blanca como la ceniza, los labios apenas sonrientes. June tenía una condición cardíaca de nacimiento, y todo el pueblo lo sabía. No podía hacer esfuerzos, ni subir colinas, ni exponerse al frío intenso de las noches del desierto. Los médicos no hablaban de cura, solo de cuidados. A los ojos de muchos, June era una sombra. «Pobre muchacha», decían con tono condescendiente. «Nunca llegará a ver los 40», murmuraban en el mercado. Nadie le hablaba más de lo necesario, como si su fragilidad fuera contagiosa. Pero Caleb no compartía esa visión. En su mundo, lo que merecía respeto no era la fuerza del cuerpo, sino la del alma. Y en los ojos tranquilos de June, él vio una especie de resistencia muda, una dignidad silenciosa que nadie parecía notar. 3 semanas después, se presentó en la casa de su tía y pidió permiso para cortejarla. La tía se quedó boquiabierta. El pueblo se revolvió. «¿Ella?», le dijo el dueño de la cantina. «¿Te vas a casar con una silla de hospital?». Caleb no respondió. No lo necesitaba. Para él, June no era una carga. Era una decisión. «Ella merece amor», dijo una vez en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. «No lástima, amor». Se casaron en la capilla modesta del pueblo, sin fiesta, sin flores, solo ellos dos y un puñado de testigos. Pero el veneno no tardó en circular. En la cantina, los hombres brindaban con risas burlonas. En la panadería, las mujeres fingían compasión con frases envenenadas. Y una mañana, al abrir su buzón, Caleb encontró un sobre sin remitente. Dentro, una hoja dobrada con 6 palabras escritas a mano. «Te enterrará ella a ti, tonto». Caleb no se lo mostró a June. La quemó en la estufa, como si pudiera desaparecer también el juicio de los demás. Pero lo que no sabía era que June ya lo había escuchado todo. Las risas, los susurros, incluso había visto la carta desde la ventana del porche. Y aunque su cuerpo era débil, algo comenzó a despertar en su interior. Una rabia silenciosa. No contra ellos, sino contra el papel que le habían asignado sin preguntarle. Ella no quería venganza, pero sí quería demostrar que no era lo que creían, ni una carga, ni un error, ni un destino resignado. Y esa decisión, tan invisible como poderosa, empezó a tomar forma en el fondo de su mirada tranquila. El primer invierno de casados llegó con más frío del esperado. Las noches en Pine Rock eran largas y el viento se colaba por las rendijas, como un huésped no invitado. Caleb reforzó las ventanas con cartón, apiló leña y mantuvo la lámpara de queroseno encendida toda la noche por si June despertaba con temblores. Pero no fue suficiente. A mediados de diciembre, June empezó a toser con frecuencia. Al principio era leve, luego vinieron los mareos. Después, el desmayo en la cocina, mientras intentaba alcanzar una taza.
Caleb la recogió del suelo con el corazón acelerado y la llevó en brazos al cuarto, donde permanecería semanas sin poder levantarse. Los médicos del pueblo ofrecieron poco: descanso, infusiones y una medicina costosa que no cubría ningún seguro. Caleb no dudó. Vendió sus herramientas más preciadas, luego su chaqueta térmica, hasta su vieja guitarra, aquella que había pertenecido a su padre. Todo, con tal de mantener a June con un hilo de esperanza. En la mina, tomaba turnos dobles, entraba antes del amanecer y salía con la luna alta. A veces se dormía en el banco de vestidores, con los nudillos hinchados y la espalda rígida, pero jamás se quejaba. Lo que sí dolía, más que el cansancio, más que el frío, era el eco del desprecio. ¿Para qué tanto sacrificio?, murmuraban. Todo eso por una mujer que apenas respira. Ya ni trabaja, solo cuida enfermos. Caleb los oía. No siempre respondía, pero lo oía todo, y en silencio apretaba los dientes y seguía. Entonces ocurrió lo impensable. Un derrumbe súbito atrapó a 5 hombres en el fondo del pozo. Nadie se movió. Nadie quería arriesgarse. Todos hablaban al mismo tiempo, pero nadie descendía, excepto Caleb. Sin pensarlo 2 veces, se puso el arnés, agarró la linterna y bajó solo entre piedras sueltas, polvo y riesgo real. Logró sacar a 3 de los 5 con sus propias manos. Cuando regresó, sudado, herido, con la ropa rota y los labios partidos, el silencio fue absoluto, pero no de admiración. «Tuvo suerte», murmuró alguien. «Demasiado estúpido para tener miedo», dijo otro. Ningún apretón de manos, ningún agradecimiento. Hasta los que había rescatado evitaban su mirada. Desde la ventana de la casa, June lo vio regresar tambaleante. Su rostro estaba cubierto de hollín, pero sus ojos brillaban, no de orgullo, sino de desolación. Esa noche, mientras Caleb le preparaba una infusión en silencio, ella estiró la mano y lo tomó del brazo con suavidad. Tenía los dedos fríos y el pulso débil. «Prométeme algo», susurró entre pausas. «Que si yo me muero, tú no te apagas, no te encierres, no te hundas con este pueblo. Lucha, grita, vive como si yo estuviera ahí, en todo lo que hagas». Caleb no respondió. Se arrodilló junto a la cama, con el rostro escondido a las sábanas. Lloró sin hacer ruido, no por debilidad, sino porque en ese instante entendió que su amor era más grande que cualquier desprecio, más fuerte que la mina, que el frío, que la opinión ajena. Pero también entendió otra cosa. June se estaba apagando, y él no podía detenerlo. El diagnóstico fue claro. Si June no se sometía a una operación delicada dentro de pocas semanas, el daño sería irreversible. El hospital del condado, que dependía en parte de aportes de la mina, rechazó la solicitud de cobertura. El argumento era tan simple como cruel. Ella nunca aportó nada a esta comunidad. Caleb no respondió de inmediato. Apretó los puños, tragó saliva. No gritó, no golpeó la mesa, pero por dentro algo cambió para siempre. Esa misma tarde dejó el casco sobre la mesa de la oficina, salió de la mina sin mirar atrás y caminó directo a la casa de Marilyn Sutter, una enfermera jubilada que había cuidado a su madre años atrás. Ella lo recibió con una mirada triste, como quien ya sospechaba lo que venía. «¿Puedes ayudarme?», preguntó Caleb con voz firme. «No sé si podamos ganar», respondió ella, «pero claro que te ayudo». Esa fue la primera chispa. Luego vino Elmer Jacobs, un abogado retirado que había servido como defensor público de veteranos. Lento para caminar, pero con una mente afilada como navaja, Elmer revisó los documentos médicos, buscó vacíos legales, redactó la demanda. No por dinero, sino por respeto. Mientras tanto,
June, postrada, febril, con los labios secos y la voz apenas audible, seguía escribiendo. No cartas de despedida, sino pensamientos profundos sobre lo vivido, lo amado, lo perdido y lo resistido. Poesías en los márgenes de papeles usados, fragmentos de diario, ensayos sin fecha, reflexiones sobre la vida desde la mirada de quien la ha visto de cerca, y aún así la elige cada día. Nadie sabía que ella escribía, ni siquiera Caleb, hasta la noche anterior al juicio, cuando él, buscando un pañuelo, encontró el cuaderno escondido bajo la almohada. Lo leyó en silencio y lloró otra vez, no de tristeza, sino de una mezcla indescriptible de orgullo y ternura. El juicio se celebró en el salón municipal, con bancos de madera y una pequeña bandera sobre el estrado. El jefe de la mina llegó confiado, acompañado de su asesor legal. El pueblo estaba dividido, unos pocos por curiosidad, otros por morbo, otros, los menos, por respeto. Cuando llegó el turno de Caleb, no presentó largas declaraciones. No mostró rabia ni desesperación. Se acercó al estrado con el cuaderno en la mano, lo sostuvo en alto y habló con la voz de un hombre que ya lo había perdido todo, menos su verdad. Mi esposa no mueve palas, dijo, no perfora túneles, no llena cajas con carbón, pero ha hecho más desde su cama que muchos de nosotros desde el trabajo. Ha resistido en silencio, ha escrito desde el dolor, ha inspirado más con sus palabras que cualquier directiva de esa oficina. Dejó el cuaderno sobre la mesa del juez. Léanlo, dijo, no como una prueba, sino como un espejo. El silencio en la sala fue total. Ni siquiera los que lo despreciaban se atrevieron a burlarse. El juez pidió un receso. Leyó durante casi una hora, sin levantar la vista. Luego volvió, se ajustó las gafas y con la voz quebrada anunció: el tribunal ordena al hospital del condado cubrir la totalidad del procedimiento quirúrgico, en nombre de la justicia, pero también en nombre de la dignidad. Nadie aplaudió, no hacía falta. June sería operada y sobreviviría. La montaña no cambió. El pueblo tampoco, al menos de inmediato. Pero algo en el fondo se había movido, y era la certeza de que, incluso los que parecen más inútiles, pueden cargar el alma de toda una comunidad. La primavera llegó a Pine Rock con una suavidad inusual. Por primera vez en años, el viento no traía solo polvo, sino aroma a jacintos silvestres y café recién hecho. La mina seguía funcionando, las casas seguían envejeciendo, pero algo en el aire había cambiado. June, con pasos lentos pero firmes, caminó por la calle principal hacia la iglesia del pueblo. No llevaba flores ni sombrero, solo su cuaderno, sujeto contra el pecho con ambas manos, como quien protege un secreto. Caleb la acompañaba a pocos pasos, sin tocarla, respetando el milagro silencioso de verla avanzar por sí sola. Nadie se rió, nadie susurró, nadie desvió la mirada. De hecho, al pasar junto a la cantina, los hombres bajaron la vista. Otros, más jóvenes, la siguieron en silencio, como si estuvieran presenciando algo más grande que una simple caminata, una especie de redención viva. Una mujer que había vencido, sin armas, sin discursos, sin levantar la voz. Semanas después, el cuaderno que Caleb había presentado como prueba fue editado y publicado bajo el título Corazón en la mina. Lo imprimieron en papel reciclado con una tapa sencilla color tierra y lo distribuyeron en escuelas rurales del estado. Su contenido no hablaba de política ni de enfermedades. Hablaba de resistencia, de amor cotidiano, de cómo se puede tener miedo sin rendirse, de cómo a veces se sobrevive escribiendo. La mina, presionada por una campaña impulsada por vecinos y maestros, terminó estableciendo un pequeño fondo médico para trabajadores y familiares con condiciones crónicas. No era mucho, pero era un principio. June no curó al mundo, no derrumbó muros ni convirtió a sus detractores en ángeles, pero cambió su esquina del mapa. La llenó de sentido, con ternura, con dignidad, con tinta.
Y cuando un periodista del periódico regional le preguntó cómo logró soportar tantos años de desprecio, incomprensión y aislamiento, Jun sonrió apenas, con la serenidad de quien ya no necesita probar nada. «Nadie quiere ser débil», dijo, mirando al horizonte. «Pero si lo eres, asegúrate de serlo con dignidad». La sala entera guardó silencio, no por respeto, sino por reverencia. Y Caleb desde el fondo la miró sin decir palabra, con los ojos llenos de amor y de certeza, porque a pesar de todo, él siempre lo supo. La mujer más fuerte que jamás pisó Pine Rock no llevaba pala ni casco, sino un cuaderno tembloroso y un corazón invencible.